Hola, hola Capricornio, bienvenido. Vamos a ver, mensaje para ti el día de hoy, primer susurro que salió en este momento para ti. Desde ya te digo que respires profundo para conectar lo mejor posible con los mensajes que necesitas escuchar, que son lecturas generales, que no todo va a resonar contigo, que solo tomes ese mensaje que va con tu situación, que te funciona, que te sirve, que realmente sientes que es para ti, y el que no, que lo dejes ir porque puede ser para otra persona. Te pido también que entiendas que yo solo soy la mensajera y que me es imposible abarcar todos los escenarios, pero que trato de dar aquellos mensajes que me están entregando lo más fidedignos posible, ¿vale? Te invito a que mires tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar este mensaje. Y tu susurro es: la felicidad comienza con una sonrisa. Sonríe, disfruta, ríe sobre todo. Bueno, incluso hay terapias con la risa para elevar tu energía, para liberarte de estrés. Por tanto, sonríe. Es importante que sonrías en este tiempo. Siempre, pero en este tiempo al parecer es crucial. Vamos a ver. ¿Qué necesitas saber, Capricornio? Dice, ¿por qué estás tan serio? Como si estuvieras amargado. Ok, mira, voy a dejar esta carta aquí porque me está dando un mensaje. Y ahora vamos a sacar más mensajes para ti. Pero esta carta lo que me está diciendo es: puedes haber sufrido mucho, puedes haber pasado por mucho, puedes haber sentido mucha frustración o que aquellas cosas que tú querías no se te dieron, pero al final no has perdido tu esencia. Un rey de copas es una persona que, aunque no exprese sus sentimientos abiertamente, es capaz de seguir amando o de amar con mucha intensidad. Aunque no lo muestre con palabras, con hechos sí es capaz de demostrar ese amor y sobre todo sentirlo, que es súper importante. No perder la calidez de tu corazón es súper importante. Y siento que este es como un mensaje de parte de tus guías, de tus ángeles, dándote como ese apoyo o ese reconocimiento, porque a pesar de todo, tú no has perdido la calidez de tu corazón y esa sinceridad de tu corazón. Una cosa es que no quieras repetir otra vez lo mismo y que no te dejes engañar y que no vayas a cometer los mismos errores. Eso está bien, pero tu esencia no la has cambiado. Aunque te cuides más ahora, aunque no te entregues totalmente, tu amor, ese amor que es tuyo, que eso nadie te lo puede quitar, porque es tu manera de amar, está intacta. Aunque la estés escondiendo, está intacta. Y es como algo por lo que te están alabando en este momento. Capricornio, ¿qué más necesita? Hay algo que no estás viendo, que pronto va a estar llegando a ti. Se acaban las cargas que llevas sobre tus hombros. Viene un tiempo de magnetismo, me dicen, magnetismo con la prosperidad, con la abundancia, con la riqueza, con las buenas relaciones, conocer mejores personas, crear mejores negocios, tus propios emprendimientos, que te vaya mejor en tu centro de trabajo, creación, crear cosas diferentes en tu vida. Que es cierto que tanto movimiento de creación, de cosas nuevas que estás haciendo o que estarás haciendo, te pueden llegar a sobrecargarte demasiado. Lo primero es ser consciente de que lo estás haciendo y cortar con todo lo que te carga. Te dicen, delega responsabilidades en otras personas y no te eches sobre ti los hombros. Eres una persona protectora, cuidadora, y a veces te echas demasiadas cosas sobre tus hombros. Y al final llega un punto en que está drenada tu energía y no te permite disfrutar de lo que está para que tú disfrutes en este momento. Te dice, es necesario hablar con claridad porque la vas a tener, establecer límites y ponerle fin a esas cargas innecesarias que te has echado sobre los hombros. Viene el triunfo indiscutiblemente
Para ti, 6 de bastos, la gran sacerdotisa. Alguien del pasado, pero no es alguien que te ha lastimado. Siento que viene como la paz con el pasado, con algo que se vivió en el pasado. Me dicen de que puedes estar teniendo recuerdos muy bonitos sobre alguien, pero que llega la sanación sobre ciertas cosas del pasado que, aunque ya no estés ni pensando muchas veces en esto, va a suceder algo que va a evocar ese recuerdo, pero que es para ponerle punto final. Incluso me dice que a alguno de ustedes le está pasando en este momento, que le están viniendo recuerdos de algo que vivió en el pasado, pero que no te pienses que es que estás volviendo atrás o que estás retrocediendo en el avance que habías hecho y dejar todo eso atrás. No, sencillamente es como para ponerle punto final y cerrar un ciclo con esa situación, el mundo, para poder pasar página con ese pasado. Te dicen, esto es algo que venía de una vida pasada, que tú debías cerrar en esta. No lo pudiste hacer en la vida pasada, lo vienes a lograr en esta. ¿Vale? Y el triunfo está asegurado para ti. Me abren mucho el abanico de posibilidades. Por tanto, aquí puede haber una situación de carencia económica, donde a partir de ahora tú rompes todos esos esquemas, tú rompes todos esos patrones, esos pactos quizás que hiciste en vidas pasadas antes de venir a esta encarnación, y lo haces de manera exitosa. Por otra parte, la sanación, guiándote por tu intuición para liberarte de todas esas cargas emocionales innecesarias y cargas también físicas que llevas contigo, va a ser también exitoso, porque vas a calar hondo en las cosas más profundas de tu corazón, pero ya no es para seguir rebuscando en el dolor. Ya es como la última fase de esta superación de un obstáculo. Vuelvo a repetirte, aunque tú sientas que no está contigo porque esa persona se fue de tu vida hace tiempo, la energía de esa situación, de esa persona, todavía hasta el día de hoy te ha estado acompañando hasta que por fin llega a su final. Porque a veces dejamos una persona, pasan 5 años, pero todavía no hemos dejado ir la energía de esa persona. ¿Por qué? Porque sentimos resentimiento, porque nos da dolor, porque nos da ira, porque nos quejamos de esa situación, porque nos sentimos víctimas. Esa energía todavía nos está afectando. ¿Qué siento que es lo que se cierra ahora en este tiempo? Vamos a decir, el dominio o el poder que ha tenido esa energía en tu vida en algún momento. Perdón. Ese dominio o ese poder que tuvo en algún tiempo que te sobrecargó, la situación que viviste, definitivamente le das como en el clavo, ahí claramente sobre lo que tienes que hacer, todo lo que debes hacer a partir de ahora, pero el éxito para ti está asegurado. ¿Vale? Lo dicen muy claro. Emperatriz y 6 de bastos. Éxito asegurado para ti. Atrayendo cosas nuevas, personas nuevas, cosas diferentes a tu vida, prosperidad, éxito, una intuición súper poderosa. Giros que va a estar dando tu vida. El mundo me habla de un cierre de ciclo con una situación o con una persona, definitivamente, pero es algo que ya tú viviste. Es algo que no es de este momento, sino que es algo del pasado, porque el 6 de copas me habla de algo que viviste en el pasado. Por otra parte, y esto es para solo algunos de ustedes, vuelve una persona que, aunque no tuviste ninguna relación amorosa con esta persona, quizás esa persona sí sintió algo por ti y vuelve ahora queriendo reconectar contigo. Pero no es un ex, no. Es alguien con quien compartiste en algún momento y o tú no sentías lo mismo o esa persona nunca se confesó. La rueda de la fortuna vale. Wow, miren la base de la carta que se queda. Muy bien.
Mira esto, voy a sacar esta también porque resuena mucho con la lectura. Lo primero, vamos a ver aquí los espíritus animales que te acompañan en este momento con sus mensajes. Primero viene el reno, la energía de la rueda de la fortuna, avisándote de ese cambio que va a venir para ti muy positivo y muy repentino en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas seguir progresando, para que puedas lograr aquellas cosas que o hasta ahora no lograste, o para que continúes en esa rueda logrando tus objetivos. Pero va a suceder algo. Hay un suceso impactante en tu vida, muy importante, un cambio que va a suceder que lo va a cambiar todo. Por otra parte, la tortuga marina es el otro espíritu animal. Te está pidiendo que aunque estés en un momento de éxito, que ya lo veremos más adelante con las otras cartas también que lo confirman, es necesario que planifiques los próximos pasos que vas a dar, que saques un tiempo para que aunque estés disfrutando de éxito, el próximo paso, la fase siguiente, te detengas un momento, tengas paciencia para pensar, analizar y ver qué es lo próximo que vas a hacer. Aquí puede ir implicado estudios, profundización en lo que quieres hacer, conocer más a la persona si es lo que quieres hacer, etc. Llévalo tú a tu situación. Por otra parte, el león de Katanga te dice: ha llegado la hora de dar un paso adelante y adoptar el papel de líder. No te apartes del foco de atención, porque tus planes serán un éxito siempre y cuando mantengas una perspectiva amplia de la situación. Es momento de tomar acción. Puede que no lo conozcas todo. Puede que este giro, este cambio sea muy positivo para ti. Pero las cosas te van a seguir yendo bien mientras tú mantengas esa amplitud de perspectiva que te permita crear nuevos planes, buscar nueva información, abrirte, expandirte, ¿vale? La carta del soñador es la carta del loco. Es el cachorro del perro pastor. Es el espíritu animal. Y te dice: vas a comenzar una nueva aventura. Corred en libertad y da un salto de fe. Siempre digo que la energía del loco es la de un niño travieso que no está pensando en aquellas cosas que van a venir como resultado de cumplir su sueño. Y no es que no pienses en las consecuencias, es que te atrevas a dar pasos, a dar saltos de fe con esa inocencia de un niño, como si no conocieras los pros y los contras de la situación, sino solamente los pros. Avanzar sin obstáculo, confiar en que estás siendo guiado, en que estás siendo realmente encaminado hacia tu triunfo, hacia tu felicidad. Ríete de las experiencias nuevas que vengan a tu vida. Suelta ese miedo, suelta ese control. Tratar de que las cosas salgan como crees que deberían salir. Se te pueden presentar cosas nuevas, ¿vale? Y en ese momento es donde debes abrir tu abanico de perspectiva. Bueno, si hay que estudiar algo nuevo, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la tecnología. Ahora nos estamos encontrando que cada vez aparecen más cambios tecnológicos. Hay que superarnos constantemente, porque no nos podemos quedar rezagados. Tenemos que estar ahí, aprendiendo cada vez más. Así, parecido a esta energía, es lo que me están mostrando. Ábrete a las nuevas experiencias, ríndete. Yo sé que tú eres un tipo de persona que te gusta tener las cosas bajo control, hacerlo todo muy perfecto, muy bien, que todo esté estrictamente calculado. Hay que soltar un poco ese control, ¿vale? Por otra parte, el 6 de otoño te dice, con el animalito, el kiwi: tu éxito y prosperidad te han permitido pagar tus deudas.
Incluso lo pueden estar asumiendo o decretando como algo que está por ocurrir, pero te lo está diciendo en tiempo presente, de acuerdo a las leyes de manifestación. Te dice, asumir préstamos interesantes o recibir una subvención o beca. A cambio de esas bendiciones del cielo, cerciórate de que compartes tu riqueza con los demás a través de una donación de dinero o de tiempo a una institución de caridad de probada honradez. Y con este mensaje te están diciendo ya que tu éxito y prosperidad a nivel económico va a permitirte pagar deudas, si es tu caso, asumir préstamos importantes de envergadura, recibir una subvención, una beca, pero te dicen, como es una bendición del cielo, cerciórate después de ayudar a personas que lo necesiten como tú lo necesitaste antes. Y vamos a pedir por último un mensaje de tu ángel de la guarda, a ver qué te quiere decir. Wow. Resultado positivo. En este preciso momento estás sembrando las semillas de tu futuro a través de tus pensamientos, tus sentimientos, tus creencias y tu actitud. Por medio del amor, pero también del miedo o de la indiferencia, crea siempre algo. Así que recuerda alinear tus pensamientos positivamente, así como tus creencias y actitudes para obtener resultados positivos. Todo depende de que tú te mantengas en positivo. Siempre van a venir obstáculos, siempre van a venir los ruidos de la mente tratando de hacer de que desistas, siempre va a venir la persona que va a intentar persuadirte o disuadirte de que hagas esa situación, ese negocio, que vayas a por esa persona, lo que sea que tú estés queriendo manifestar. Pero tú debes entender que estás creando constantemente con tus pensamientos, con lo que hablas, con tus emociones, estás creando siempre algo. Incluso con el miedo o con la indiferencia, también estás creando algo, ¿vale? Te dicen, recuerda, alimentar tus pensamientos positivamente, así como tus creencias y actitudes. Aquí tiene mucho que ver, recuerda, con lo que te hablaba de los patrones, creencias, programación mental, cosas que vengan de antes y que ahora tú hayas trabajado en ellas o estés trabajando en ellas para llevarlas a positivo y poder obtener los resultados más positivos para ti, ¿vale? Recuerda que atraemos lo positivo si estamos vibrando en positivo. Espero haberte ayudado de alguna manera con esta espectacular lectura. Un beso grande. Bendiciones.